La realidad argentina envuelta como nunca en política, pero como casi siempre también en materia económica. Un contexto de fuerte recesión y el gobierno dentro de lo que busca también es levantar el cepo, ver qué pasa con el impuesto a las ganancias. Invitamos a nuestro piso a Marianela Gómez, que es economista. Gracias por estar y por venir. Hola Marianela. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bien. Bueno, ¿cuánto trabajo los economistas, ¿no? Desde hace un tiempo a esta parte que vienen siendo consultados por nosotros, me imagino que también en la diaria, Marianela, ¿no? Esta circunstancia de qué va a pasar con nuestro país, cuánta incertidumbre. Sí, me parece que ese es un poco el sentimiento que nos caracteriza a todos y que, bueno, ya uno entiende que puede haber incertidumbre en los primeros días de gobierno, en diciembre teníamos incertidumbre. Yo estuve en el piso acá comentando un poco después de las decisiones de la evaluación que hubo en diciembre fuerte, y ya en ese momento anticipábamos que el déficit cero se iba a conseguir a fuerza de, bueno, reducir las transferencias a las provincias, eliminar los subsidios, eliminar el FONID. De hecho lo di como ejemplo, ¿no? De las transferencias discrecionales a las provincias en ese momento, de las transferencias discrecionales de la Nación, ese era uno de los ejemplos. Bueno, lamentablemente todas esas medidas que parecían muy utópicas de tomar o muy extremas tal vez, se llevaron adelante. Seguimos teniendo una inflación que es muy alta. El presidente en un momento había hablado de un 10%, ahora parece que está más cerca del 20% que del 10%. Sí, un 15 en el día de ayer. Veremos la semana que viene qué dato arroja. Pero también se está hablando de que el tipo de cambio se está quedando atrasado, producto de que la inflación está siguiendo una dinámica muy fuerte. El sector agropecuario está señalando esto, ¿no? de la dificultad de liquidar la cosecha gruesa con precios internacionales que están a la baja y con un tipo de cambio que no estaría siendo tan competitivo como se planteó en diciembre. Con lo cual tampoco hay un escenario yo no veo al menos un escenario de un anclaje muy fuerte en la inflación, ¿no? Porque ahora recordemos que en marzo van a impactar también las subas de las tarifas, las subas de las escuelas, de las prepagas. Bueno, el presidente dijo que eso ya se venía sintiendo, digamos, es cierto. En marzo va a ser el aumento o el impacto más fuerte. Ahora, en ese proceso que hay una desaceleración, si vemos el 25, el 20 y ahora supuestamente un 15. Sí, pero tenemos más de un 50% de inflación en 2 meses. Ahora, esto atado a la caída del consumo, ¿es una baja inflación por enfriamiento? ¿Cómo se explica? Sí, lógicamente. Imagínate que en 2 meses estamos diciendo que ya tenemos acumulada más de un 50% de inflación en 2 meses, con salarios que han quedado relegados, con un déficit, un superávit fiscal que es, digamos, celebrado por el gobierno, pero que tiene la contracara de haber pisado las jubilaciones, los salarios, la obra pública, las transferencias a las provincias, ¿no? Con el ahorcamiento que significa eso para todas las regiones del país. Entonces, lógicamente que hay un sendero de desaceleración. Yo no diría que estamos yendo hacia solucionar el problema de la inflación, porque estamos hablando todavía de niveles de inflación muy altos. Pero digo, esa es una preocupación. Ahora, lo que emerge, me parece, y que, digamos, uno como economista que siempre se ha preocupado por estos temas, es lo más duro que toca ver en una economía, es que empieza a ser la preocupación ya no la inflación, sino el empleo. Claro. Digo, quien tiene un comercio y ve que en sus puertas de su comercio no entra nadie, y que tiene que sostener a lo mejor 1 o 2 empleados, quien tiene una pyme y ve que los costos de la energía se van a hacer insostenibles para los niveles de producción. Digo, ahí de nuevo, hay como una cierta creencia en que la recesión va a ser lo suficientemente fuerte para frenar la inflación. Yo creo que en realidad la recesión va a ser lo suficientemente fuerte para generar niveles de desempleo que no hemos visto antes en la economía argentina. Hacíamos la apertura y decíamos una economía que cruje. Algunos datos, ¿no? La producción de autos bajó un 19% abajo en el mes de febrero. La inversión privada tiene una caída de un 14% en el primer bimestre del año. Una contracción económica en provincias productivas como Santa Fe, ¿no? Industria. Caída del consumo de más del 30%.
con este diagnóstico que tenemos y con el enfriamiento de la economía, ¿dónde debiéramos anclar la estructura productiva de cara a las reuniones que empieza a tener el gobierno a partir del viernes con las provincias? No solamente el déficit cero, sino también un plan productivo. Claro, justamente. Me parece que eso es la clave y es la preocupación de todos, que no parece, al menos en lo discursivo, manifestarse como una preocupación del gobierno nacional, ¿no? Y es justamente lo que están señalando todos los gobernadores. ¿Hacia dónde vamos en lo productivo? Porque nosotros entendemos que había que hacer una reducción del déficit, acompañamos en lo que haya que acompañar, pero ¿a dónde vamos? Sí, el diagnóstico está hecho, digamos, ¿no? No hay de lo que yo interpreto a partir de los discursos del presidente, tienen que ver con, bueno, hacer una retirada completa del Estado para que el privado o el sector privado venga a ocupar ese rol en lo productivo. Eso, desde mi punto de vista y desde muchos teóricos con los cuales uno comparte, no tiene ningún asidero, digamos, empírico, ¿no? Digo, la tasa de interés puede ser un piso para la inversión, pero el que determina los niveles de inversión, y eso se puede corroborar en los datos, lo que determina el nivel de inversión de una economía es el nivel de actividad. Hoy la capacidad instalada, que en definitiva es la inversión física, está en el orden del 50%, el uso de la capacidad instalada, que son niveles que se registraron en 2002. Entonces, en una economía en donde no hay consumo, ¿quién va a querer invertir? ¿Cómo es que este supuesto de reemplazo, porque el Estado se retira, ahora va a venir el privado a invertir? ¿Cómo es que va a venir el privado a invertir si los salarios están por el piso, las jubilaciones están por el piso? Si no es un escenario No hay digamos, la relación de causalidad no es de inversión, porque hay inversión va a haber crecimiento. Ahora, porque hay crecimiento que va a haber inversión. Ahora uno mira el riesgo país, se cae, se derrumba, va cayendo, los bonos van para arriba. Es decir, estoy mostrando algunos números que también muestra el gobierno como que es un andar propicio el de la economía. El dólar blue baja. ¿Qué significan esos números? Sí, es lo mismo que los números del superávit primario hacia, no sé, desde 2011. Pero no son buenos números. Son números que dicen, por ejemplo, que Argentina tuvo superávit en el mes de enero, superávit no solo de los gastos corrientes, sino que pagó intereses y que además quedó un superávit. Bueno, eso dice el número. Uno lo puede celebrar o uno puede ver, bueno, cómo es que se consiguió ese superávit. Bueno, en el caso de los indicadores financieros, lo del riesgo país, nosotros, bueno, los que tenemos ya algunos años sabemos que el riesgo país va, viene, pero que el timing de la economía se mira en otro lado. No se mira en el riesgo país, sino se mira en el nivel de consumo de la economía, en el nivel de actividad, en la producción, en la construcción. Esos son los indicadores, al menos que desde mi punto de vista, que no me dedico a las finanzas, sino que me dedico más a la macro y a la economía real, son los que me preocupa mirar. Hoy tenemos un riesgo país por acá. Perfecto, bajó, se está achicando la brecha. Ahora, lo concreto es que el Banco Central no tiene dólares. Por más de que esté comprando, no está comprando a un volumen que, por ejemplo, posibilitaría ni una dolarización, ni un camino hacia la dolarización, porque los dólares no están. El FMI ya dijo que no los va a desembolsar, ni siquiera ese remanente de crédito que había quedado el gobierno de Mauricio Macri, no se va a desembolsar, y es el propio FMI en la visita de Gopinath hace poco, la segunda del FMI después de Georgieva, Kristalina Georgieva, incluso advirtió al gobierno sobre la sustentabilidad y la gobernabilidad de este ajuste fiscal tan brusco, porque no estaba como considerando la cuestión social. Déjame preguntar, porque tiene que ver con esto que estábamos hablando de... Milei dijo, vamos a salir del cepo rápidamente. ¿Qué impacto puede tener? ¿Se puede salir del cepo rápidamente? ¿Qué significa para esa economía que vos recién estabas comentando, digamos? Yo creo que no se puede salir del cepo rápidamente, como mencionaba recién, porque también se habló de la dolarización y hubo rumores la semana pasada de que se iba a anunciar en el discurso en el Congreso la dolarización de la economía. No es factible porque decíamos... Pero dijo que lo va a hacer. Bueno. ¿Qué pasa si lo hace? Si lo hace, lo concreto es que probablemente haya una demanda de importaciones mucho más alta de la que ya hay, demanda de importaciones que por otra parte el gobierno está conteniendo
para justamente, porque justamente no tiene los dólares para atender esas importaciones, y eso pondría aún más en riesgo la estabilidad del tipo de cambio, lo que generaría una próxima devaluación y lo que generaría nuevamente una aceleración inflacionaria, como sabemos que hay, por más de que algunos economistas, no sé por qué razón, piensen que una próxima devaluación no va a tener impacto en precios. Yo no comparto esa apreciación porque, de nuevo, los datos siempre indican que siempre después de una devaluación hay un traspaso a precios, más o menos lento, pero ese traspaso a precios siempre está. ¿Qué hacer con el dólar? Pensaba, y es una consulta que había generado Mariano respecto a la baja, ¿no?, que se ha sentido en el dólar, el blue. Había notado algunos datos. El 26 de diciembre del año pasado cerró en 9.95 y el 24 de enero de este año llegó a su techo, que fue 1.255. ¿Cuál es el parámetro para aquellos que nos están mirando, que tienen algún resguardo en dólares? ¿Por dónde va la economía? Porque indudablemente que uno pierde el parámetro, ¿no? ¿Qué hacer ante este contexto y qué significa para el de a pie estos movimientos del dólar? A ver, con respecto al dólar, tiene que ver mucho con la caída, cuando cae la actividad, digamos, cuando cae la actividad económica, las importaciones, cae el consumo en general, ¿no? Cae el consumo de bienes producidos localmente y cae el consumo de bienes que se producen fuera del país. Esto es, caen las importaciones. Esa es básicamente la razón por la que mejora la balanza comercial, ¿sí? Esa es una de las razones también por las que el dólar está en una aparente calma, que yo no me arriesgaría a decir que ya es una calma definitiva, ¿no? Por el momento está planchado. El volumen que se maneja en el dólar paralelo es un volumen que se desconoce, se intuye marginal. Parte de ese precio puede estar disminuyendo porque justamente por la recesión y por el fuerte freno que están teniendo los ingresos de las personas, los salarios, las jubilaciones, se están deshaciendo de algunos de esos dólares para atender a lo mejor gastos corrientes, y es probable que eso siga sucediendo, pero yo no diría que ese es necesariamente un valor estable, porque decíamos, el volumen al que se están acumulando reservas no es un volumen para, digamos, hacer una fiesta, y la cosecha que se esperaba que fuese muy buena no va a ser tan buena. Los precios internacionales están a la baja, y el tipo de cambio, producto de esta inflación tan fuerte que todavía estamos viviendo y que parece no todavía encontrar un ancla, está deteriorando también el tipo de cambio real. No es una demanda, no espero que me digas el por qué, porque ya lo hemos consultado en este tipo de situaciones. El dólar blue es cierto, es marginal, es un volumen pequeño, pero ha sido precio de referencia. Lo hemos visto cuando se ha disparado a los valores que recién mencionaba Ezequiel, veíamos, bueno, que te aumentaba. Era precio de referencia porque básicamente no había acceso al oficial. Bueno, ahora seguimos con el cepo, más o menos restringido, más o menos igual. El dólar blue cayó. ¿Por qué no tenemos una baja de productos, digamos? Porque dice, cayó no se traslada a precio, y bajamos ahora. Porque los precios son rígidos a la baja, no a la alza. Ahí está. Eso también es como una premisa de los economistas. Los precios son rígidos a la baja. Lo que sube hasta ahí... Es difícil que baje. Y además, por otra cuestión que decíamos, ¿no? Esta esperanza de esperar que sea la recesión la que frene el proceso inflacionario, es tampoco terminar de comprender, que me parece que es algo que también le está, un mal diagnóstico que está haciendo el gobierno respecto de cómo es la inflación. Yo soy una defensora de la inflación como un fenómeno de costos. Entonces, en la medida en que los costos de producción sigan incrementándose, la inflación va a seguir estando, ¿no? Hablábamos con una vecina que tiene una fábrica de pastas. Los números de Argentina es un país que tuvo una inflación... Sí, pero lo que quiero decir, digo... Queremos coincidir que muy elevada. Ponía este ejemplo con una vecina que tiene una fábrica de pastas. Por más de que la recesión sea muy fuerte, si ella, cuando va a comprar la bolsa de harina aumentó... tiene que trasladar eso a precio. Aunque esté vendiendo un tercio de lo que vendía el mes pasado, está obligada. El traslado a precio es obligado. Y no es porque sea mala persona, ni porque está especulando, ni porque quiera generar una ganancia, sino porque el gran dilema que tiene no tiene sentido trabajar gratis. En la medida en que los costos de energía, de materias primas... Sí, la economía doméstica. Una línea, no nos queda mucho tiempo, pero el impuesto a las ganancias.
¿no? Cómo se ha hablado mucho respecto al tema con los gobernadores y demás. Bueno, ¿cuánto puede influir esto en la negociación de los gobernadores con Nación respecto a...? La negociación de los gobernadores con Nación para mí es como astrología, no sabría cómo entender y encarar ese tema. Claro, y la verdad que me excede completamente. Sí me parece que hay alternativas también para lo que pasa es que sería un impacto también para el bolsillo. Directo al bolsillo, claro. Que, por ejemplo, siempre se ha intentado imponer, incluso en países desarrollados, que tiene que ver con impuestos que sean más progresivos, que sean realmente a los sectores que tienen un excedente, una capacidad para poder aportar o contribuir en mayor medida, ¿no? El impuesto a las ganancias hay que ver en qué categorías. Hay categorías que alcanzaban asalariados que no tienen ni un yate, ni un departamento el corrimiento de los costos, en Punta del Este, con lo cual desde mi punto de vista no tendría mucho sentido, con el deterioro que están teniendo los salarios, agregar más presión impositiva a esos sectores, pero sí tal vez a sectores que son más beneficiados. De cualquier manera, otro problema de la recesión en la que estamos inmersos es que justamente como la recaudación es proporcional al nivel de producción, en la medida que el nivel de producción se reduce la recaudación, con lo cual es cada vez más necesario un ajuste más brutal o más brusco para poder compensar la caída en los ingresos, que ya se vio también en los números de enero. Hubo caída en las contribuciones a la seguridad social, en ganancias, y que fue levemente compensada con impuesto país un poco. Marianela, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego.